Muy bien, saludamos a Florencia Vial para que nos entregue la actualidad internacional que va a comenzar con Ecuador, que estamos lejos de bailar esa crisis. Lejos de dejar de hablar de Ecuador por lo menos esta semana y por lo menos las próximas semanas también debido a todo el tema político y social por el que atraviesa este país. Muy buenas tardes, José Luis, y muy buenas tardes a todos ustedes en sus casas. Y justamente comenzamos revisando lo que ocurre a esta hora en Ecuador, luego que el presidente de ese país, Lenín Moreno, cambió la sede de gobierno desde la ciudad de Quito a la ciudad de Guayaquil debido a los violentos enfrentamientos que ya se registran por séptimo día consecutivo en ese país. El mandatario además aseguró un intento de golpe de Estado presuntamente organizado por el expresidente ecuatoriano Rafael Correa y también por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. De hecho, acusó derechamente a Correa, quien recordemos fue su aliado, Moreno fue su vicepresidente y quien vive en Bélgica, autoexiliado, y también a Maduro de querer desestabilizar su gobierno que, recordemos, como vemos en las imágenes, enfrenta duras protestas sociales por el alza de los combustibles. Tenemos las declaraciones del presidente Lenín Moreno. Escuchemos. Me he trasladado a la ciudad de Guayaquil y he trasladado la sede del gobierno a esta querida ciudad de acuerdo a las atribuciones constitucionales que me competen. Los saqueos, el vandalismo y la violencia demuestran que aquí hay una intención política organizada para desestabilizar el gobierno y romper el orden constituido, romper el orden democrático. Bueno, ante esto, el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, desde Bélgica aseguró que el gobierno de Lenin ya era un gobierno clínicamente muerto y pidió también adelantar las elecciones, según él, ante la grave conmoción social. También aseguró que incluso en el caso de que se lo lleguen a pedir, bueno, él podría regresar a Ecuador pese a las dos órdenes de prisión que tiene en su contra Rafael Correa. Escuchemos las declaraciones del expresidente. Ya era un gobierno clínicamente muerto, con un presidente que tenía 14% de apoyo popular, entre comillas, y 8% de credibilidad. Entonces ya estaba clínicamente muerto. Con esto, Moreno ni siquiera va a poder regresar a Quito, a no ser que blinde los próximos 2 años toda la capital, el Palacio de Gobierno, pero eso es insostenible. O renuncia, ¿no?, o pide anticipo de elecciones, que sería la vía constitucional y democrática para superar esta gravísima situación. Bueno, todo esto ante la llegada de miles de manifestantes indígenas que se están movilizando actualmente desde este domingo hacia la ciudad de Quito, desde el sur y desde el norte también de ese país, para participar en un paro general que se va a realizar este miércoles. Son miles, como vemos en las imágenes, son miles de campesinos y también indígenas que se están movilizando a pie o también en camionetas para protestar contra la alza de los combustibles. Y ya su paso también, ojo, porque han bloqueado las principales carreteras del país. De hecho, ya se registran bloqueos en por lo menos 16 de las 24 provincias de Ecuador. Ahora, un punto bien importante acá, justamente el que yo les mencionaba, es justamente el rol de los indígenas en la sociedad de Ecuador, considerando que por un lado se trata del 7% de la población, según las últimas cifras de la CEPAL, mientras que por el otro, la Confederación de Nacionalidades Indígenas fue uno de los actores protagonistas, recordemos, en el derrocamiento del entonces presidente Jamil Mahuad en el año 2000, que fue justamente cuestionado por su política económica. De hecho, según el presidente de esta Confederación de Nacionalidades Indígenas, se espera que lleguen a Quito al menos 20.000 personas para el paro de este miércoles. Una advertencia que el gobierno, al parecer, tomó en cuenta porque, bueno, sabemos, cambió la sede de gobierno de manera temporal a Guayaquil, y también considerando que anoche un grupo de manifestantes intentó tomarse el Congreso ecuatoriano. Por otro lado, también la Confederación, esta Confederación de Nacionalidades Indígenas declaró un estado de excepción, se lo comentábamos ayer en Mega Noticias, actualiza en todos los territorios indígenas, lo que significa que cualquier militar o policía que se acerque a los territorios indígenas serán retenidos y sometidos a la justicia indígena, que, ojo, está reconocida por la Constitución. De hecho, según el vocero de esta confederación, ya han retenido a decenas de uniformados, algo que no ha sido reconocido por el Ejecutivo de ese país. Hay que recordar también un poco el contexto en el que se está dando toda esta crisis y este aumento de tensiones. Es porque tanto los militares como la Policía Nacional está desplegada en todo Ecuador para intentar restablecer el orden en el marco del estado de excepción que decretó el presidente Lenín Moreno durante los próximos 60 días. Esto en el marco de una serie de medidas de austeridad que responde a las necesidades de liquidez de Ecuador, que, recordemos, el pasado mes de mayo obtuvo de diferentes organismos internacionales una especie de línea de crédito de
más de 10.000 millones de dólares. Entre ellos, y justamente la medida más polémica, es eliminar la subvención estatal del combustible, que significa una alza de hasta un 123% en los precios. Por otro lado, han pasado hartas cosas durante este martes en Ecuador. Los manifestantes también ocuparon varios pozos petroleros en la Amazonía, lo que obviamente llevó a un descenso en la producción del 12%, según lo que informó durante esta mañana el ministro de Energía de ese país. El tema es que se trata de protestas, la verdad, no vistas en el país desde hace por lo menos 12 años y que ya registran al menos un muerto, más de 70 heridos y más de 470 detenidos. Bien, y ahora seguimos con un tema que involucra, la verdad, a varios países, luego que miles de manifestantes en todo el mundo salieron a protestar y participaron de esta ola de protestas convocada por el grupo medioambiental Extinction Rebellion. Se trata de una asociación británica que busca desde el año 2018 que los gobiernos tomen medidas más eficientes para combatir la crisis climática y así detener, según ellos, un inminente apocalipsis en este ámbito. Razón por la que este grupo convocó a los más de 500 grupos que están desplegados en por lo menos 72 países de todo el mundo a protestar durante 2 semanas seguidas, llamando a la desobediencia civil, pero sin violencia. Como vemos, bueno, personas en Berlín, Ámsterdam, Australia, Nueva Zelanda, Argentina, Reino Unido, entre otros, han salido a las calles con carteles y pidiendo una acción concreta y también denunciando los últimos desastres ambientales registrados, entre ellos, recordemos, los incendios en la Amazonía. En Londres, por ejemplo, la policía arrestó solamente en la jornada de este lunes al menos a 270 personas que intentaron bloquear el paso a Westminster, mientras que en Ámsterdam bloquearon los caminos con pancartas que decían: disculpen que bloqueemos el camino, pero esta es una emergencia. De hecho, una de las imágenes que más llamó la atención, a ver si las podemos pasar a revisar, sobre Wall Street, ahí están. Bueno, es justamente una de las imágenes que más ha llamado la atención de esta ola de protestas a nivel mundial. Es justamente este grupo de manifestantes que ellos decían, manchamos con sangre el famoso icónico toro de Wall Street. Era pintura, obviamente era tinta roja, pero justamente es un símbolo que refleja la economía del país, y ellos se acostaron, como vemos en las imágenes, alrededor de este toro de Wall Street para evocar el temor de una catástrofe ambiental, y ellos justamente dicen por culpa de la economía. Bien, y ahora seguimos en Tailandia, luego que un potente y sorpresivo, la verdad, tornado desató el pánico en una localidad de ese país. Se trata de un inusual fenómeno meteorológico que, bueno, como vemos, debido a los fuertes vientos provocó daños en varias casas, arrasó algunos autos también en la zona afectada y según testigos el fenómeno arrastró grandes cantidades de polvo y se llevó tejados completos e incluso también las señales del tráfico. Ahora, pese al gran susto, según la policía, muchos buscaron refugio de manera inmediata. Fue bastante rápida la alerta que se fue emitida durante este martes en esa localidad, por lo que ninguna persona resultó herida afortunadamente. El tema y una de las cosas que más preocupa justamente a los habitantes de esta localidad, de esta zona, es que estos inusuales fenómenos se están produciendo cada vez con mayor frecuencia y en los lugares menos esperados, y son zonas en las que no estaban acostumbrados hace por lo menos 5, 6, 7 años a este tipo de fenómenos meteorológicos. Bien, y ahora nos vamos a Estados Unidos, luego que el presidente de ese país, Donald Trump, realizó, la verdad, duras declaraciones contra Rusia tras anunciar la retirada de las tropas estadounidenses del norte de Siria. ¿Qué dijo ahora el mandatario? Bueno, a través de su cuenta de Twitter, que por cierto pareciera ser su vocería favorita, Trump aseguró, y aquí voy a leer textual: si Turquía hace algo que yo, en mi grandiosa e inigualable sabiduría, considere extralimitado, voy a destruir totalmente la economía de Turquía. Y lo he hecho antes. Así que, bueno, acá uno puede definir qué tipo de calificaciones tiene esta declaración en Twitter del presidente Trump. So wise, tan sabio aquí como él mismo se autocalifica. Bueno, todo esto debido a la operación militar de Turquía contra las milicias kurdas que se encuentran, recordemos, en el noreste de Siria y que ya ha contado durante esta mañana con algunos ataques, como por ejemplo aviones de combates turcos contra una base de las fuerzas democráticas sirias, como también varios ataques en el paso fronterizo de Semalka.
El tema acá es que, bueno, el presidente Trump amenazó a Turquía con represalias si, entre comillas, se pasa de la raya tras haberle justamente allanado el camino a Turquía para esta ofensiva, lo que ha avivado obviamente los temores del resurgimiento yihadista justamente en esa región. El tema es que la decisión de abandonar finalmente a los kurdos, aunque él dice que no los ha abandonado, ha sido incluso criticada por varios republicanos, considerando que ese grupo fue clave justamente en la larga campaña para poder derrotar a este grupo yihadista del Estado Islámico en esa zona de Siria. De hecho, poco antes Trump había dicho que los turcos y los kurdos, que recordemos son históricamente rivales en la región, iban a tener que arreglárselas por su cuenta en su vecindario, a pesar de que los kurdos, como yo les decía, han sido socios de Estados Unidos justamente en esta importante y compleja y larga también lucha contra ISIS en Siria. El tema también es que las fuerzas democráticas sirias, que es una alianza de combatientes kurdos y árabes, advirtieron que esta operación turca finalmente podría provocar, como yo les decía, el resurgimiento del grupo terrorista Estado Islámico y terminaría obviamente con años de exitosos combates contra los yihadistas. Súper complicado ahí, porque los kurdos sueñan con el Kurdistán. Claro. Son una nación o un pueblo sin territorio y están precisamente en zonas de Turquía, de Irak y de Siria. Están repartidos por ahí. Y claro, fueron claves en el retroceso de Estado Islámico y ahora quedan solos y seguramente con hambre de formar de alguna manera el Kurdistán. Turquía lo ve como una amenaza. Bueno, se va a provocar un desequilibrio ahí que ya veremos qué es lo que sucede, pero es muy delicado todo ese tema ahí. Esperemos sobre todo, yo creo que la gran amenaza del resurgimiento yihadista en esa zona que costó durante años. Recordemos que el Estado Islámico declaró el califato el 2015-2014, por lo tanto sería retroceder años y años de matanzas y obviamente de violencia en la zona que han desestabilizado obviamente una zona sumamente delicada como es Medio Oriente. Bien, y ahora seguimos en Bolivia luego que una abuela ciclista, acá la estamos viendo con su casco, con su polerita amarilla. Bueno, ella es la primera mujer de 70 años que completó el peligroso Camino de la Muerte ubicado en los Andes de ese país. Se trata de Mirta Muñoz, quien no tuvo miedo, bastante valiente, ella yo no me atrevería tampoco de enfrentarse al angosto y peligroso recorrido que le ha costado la vida, ojo, a varios ciclistas en esta maltrecha carretera de montaña de bicicleta. Y pese a que no es primera vez que Mirta hace este arriesgado camino, sí es la primera ocasión en la que completa los 60 kilómetros de esta competencia anual Sky Race ILC por Yolosa y La Cumbre, llegando hasta, escuchen bien, los 4.700 metros de altura. De hecho, según Mirta, quien demoró solamente 8 horas, incluso, yo insisto, yo todavía estaría tratando de llegar por lo menos al primer kilómetro. Lo más importante, o sea, lo más impactante, ella decía que finalmente era lo vertical que era este peligroso camino, uno por el cual, recordemos, han caído al vacío buses, camiones, incluso ciclistas también, porque es una subida donde la verdad es que no se puede parar, porque uno finalmente pierde el equilibrio. Como vemos, una historia de perseverancia, considerando que esta abuela se topó, de hecho, para ya ahondar un poco más en su historia, se topó con el ciclismo por una casualidad, luego que un día decidió ir a comprar una bicicleta en lugar de un microondas, porque ella tenía 45 años y uno de sus hijos murió. Entonces ella no sabía qué hacer, no sabía cómo paliar un poco el dolor para hacer alguna actividad para poder olvidar el dolor y dejar atrás. Y ella dijo, ¿por qué no? Tengo 45 años, ¿por qué no? Quizás probemos con el ciclismo. Y desde entonces dice que se convirtió en la pasión de su vida, que no ha dejado ni un día de pedalear. Y bueno, una historia de perseverancia, porque son 8 horas en bicicleta a 4.700 kilómetros de altura. Así que la verdad, sacarse el sombrero por esta abuela y que más encima concretó este título de ser la primera mujer de 70 años en concretar este peligroso Camino de la Muerte en Bolivia. Se pasó. Bien, y terminamos en Francia con un poco de música, luego que el mítico cabaret parisino, bueno, ahí vimos las imágenes, Moulin Rouge, estuvo de aniversario y fíjense, cumplió 130 años. Razón por la que miles de personas se congregaron en el Boulevard frente al célebre cabaret para asistir a este espectáculo de cancán, de fuegos artificiales y, por supuesto, de animada música. Como vemos, la presentación contó con un show de luces, proyectado con este icónico molino rojo, relatando, obviamente, los orígenes de este lugar durante, recordemos, la Belle Époque.
un ícono también de esta ciudad, de la ciudad de las luces, considerando que el Moulin Rouge fue inaugurado en 1889, el mismo año que se completó también, por ejemplo, la construcción de la también icónica Torre Eiffel. Y desde entonces que este molino rojo se ha convertido, la verdad, en una visita obligada para millones de turistas que visitan todos los años la capital francesa. De hecho, cada noche el lugar ofrece dos shows de 2 horas y los asientos están agotados los 365 días del año. Además, también, bueno, con los años, este cabaret también se ha convertido en un ícono también de la cultura popular, no solo por la exitosa película de 2001, recordemos, de Bar Luhrmann, protagonizada también por Nicole Kidman y Ewan McGregor, que todos nos creíamos el diamante ese que se creía ahí Nicole Kidman, pero también por la versión de 1952 de John Huston, que también fue protagonizada por Sacha Gabor. Así que 130 años, este ícono de París, de la Belle Époque, de la sensualidad, del baile y del cancán. Exactamente. No, todo es precioso. Uno, claro que tiene que pasar por fuera, porque como dice Florencia, está lleno. No, está reservado. Sí, yo también solo tuve la oportunidad de conocerlo por fuera, porque además las entradas igual son caras, sí, y ingresar hay que hacerlo por lo menos con un mes de anticipación. Todo así que ya sabes, un mes de anticipación para poder entrar al Moulin Rouge. Ahora, es importante mencionar que ya no son los shows que eran antes. No. Ahora uno va, se puede sentar a comer con su familia, con su mujer, con su marido, con lo que sea, y puede comer y disfrutar de un show que es más que nada de baile y de entretención, ¿no? Ya no hay... No hay no es un cabaret propiamente tal. No es un cabaret, claro. Exacto. Muchísimas gracias, Flor. Que estés bien, José. Que estés muy bien.